Buenas tardes, mi nombre es Natanael Alcántara. Le estaré hablando sobre los alcoholes, aldehídos y las cetonas. Los alcoholes son ciertos compuestos químicos orgánicos que presentan en su estructura uno o más grupos químicos hidroxilos. Los alcoholes están enlazados covalentemente a un átomo de carbono saturado. O sea que tiene que ver con los enlaces simples y únicamente a los átomos adyacentes, formando así un grupo carbinol. Los alcoholes son compuestos orgánicos muy comunes en la naturaleza, que juegan con importantes roles en los organismos vivientes. Su nombre proviene del árabe alcohol, ALQUL, que literalmente es como un espíritu o un líquido destilado. La ingesta de los alcoholes tiene efectos tóxicos sobre el organismo humano, en algunos casos induciendo a toda la embriaguez que deduce los alcoholes. En los casos que surgen de efectos Los compuestos orgánicos se dividen en dos grupos muy amplios. A los primeros los llamamos hidrocarburos, porque se componen únicamente de hidrógeno y carbono. El segundo grupo está formado por aquellos en cuya molécula interviene un grupo funcional específico. Grupo funcional son los grupos de átomos que al combinarse con los radicales orgánicos forman los diferentes compuestos de la química orgánica. Según el grupo funcional que posee al compuesto, es la función química que desempeña. Por ejemplo, el grupo aminas, que está formado por un átomo de nitrógeno y dos átomos de hidrógeno. Existen alrededor de 10 grupos funcionales. Hoy nos enfocaremos en uno solo, el grupo alcoholes. Los alcoholes son hidrocarburos donde uno o más átomos de hidrógeno son sustituidos por un radical hidroxilo, formado por un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El término alcohol proviene de la palabra árabe al-kul, que es un polvo fino de antimonio que se utiliza para maquillar los ojos. En Europa, los alquimistas llamaron alcohol a las esencias obtenidas por destilación. Los alcoholes son subproductos normales de la digestión y de los procesos químicos en el interior de las células, y se encuentran... Bueno, ahora continuaremos hablando sobre los aldehídos. Los aldehídos provienen de la expresión alcohol de la expresión deshidrogenado. Los aldehídos son compuestos intermedios obtenidos de la oxidación de alcoholes primarios a ácidos. También se podría decir que son compuestos caracterizados por la presencia del grupo carbonilo, que presentan el grupo carbonilo en posición terminal, mientras que las cetonas lo presentan en posición intermedia. Esto es un ejemplo que se podía dar sobre de los aldehídos. En comparación, los aldehídos se nombran añadiendo al nombre del hidrocarburo del que derivan del sufijo o del sufijo dial, que según el grupo carbonilo, que tiene que estar ocupando uno o los dos extremos de la cadena. El grupo carbonilo tiene presencia sobre los radicales, las instauraciones y los alcoholes, debiéndose empezar a numerar el compuesto por el extremo de donde se encuentra dicho grupo carbonilo. Solo cuando existen grupos carbonilos en los dos extremos se tienen en cuenta los criterios sobre los alcoholes. Algunas fuentes naturales sobre los aldehídos están ampliamente presentes en la naturaleza. Probablemente desde el punto de vista industrial más importante de los aldehídos, desde el punto de vista industrial el más importante de los aldehídos sea formaldehído,
un gas de olor picante y medianamente tóxico. Entre las propiedades físicas que tienen los aldehídos está que las proporciones dadas de los primeros aldehídos de la clase presentan un olor picante y penetrante. El punto de ebullición de los aldehídos es en general más alto que el de los hidrocarburos de peso molecular. Los aldehídos son compuestos que contienen el grupo carbonilo, siendo parte de los compuestos carbonílicos más simples. Si el carbono del carbonilo va unido a un hidrógeno, se trata de un aldehído. En el sistema IUPAC, la terminación para los aldehídos es -al, por ejemplo, del propano, propanal. En los aldehídos, el grupo CHO aparece siempre en un extremo de la cadena hidrocarbonada y el carbono queda indicado por el número 1. Si en la cadena continua hubiera otros sustituyentes, quedarán indicados por su cadena y por el correspondiente a dicha cadena hidrocarbonada. Por ejemplo, el 4-metilpentanal. En la nomenclatura trivial, los aldehídos suelen denominarse como derivados del ácido correspondiente que pueda producir cuando se oxidan. La terminación -ico del ácido se sustituye por la palabra aldehído. Continuaremos hablando sobre las cetonas. Las cetonas son compuestos orgánicos que poseen un grupo carbonilo, que son compuestos simples en los que el carbono del grupo carbonilo está unido a dos simples. Ahora estaré hablando sobre las propiedades físicas y químicas de las cetonas. Las cetonas, como la mayoría de los aldehídos, son moléculas líquidas que presentan una serie de propiedades físicas y químicas que varían dependiendo de la longitud de sus cadenas. A continuación se van a describir sus propiedades. Está el punto de ebullición, que son las cetonas altamente volátiles, considerablemente como polares y que no pueden donar hidrógenos para enlazar sus hidrógenos. La solubilidad. La solubilidad de las cetonas tiene una fuerte influencia en parte de la capacidad de esta molécula para aceptar o recibir hidrógenos en sus átomos de oxígeno. También tenemos que las cetonas, cuando pierden capacidad de solubilidad, mientras más grande sea su molécula y ya comienza a requerir más energía para disolverse en agua, también son solubles en compuestos orgánicos, según las simetrías de sus radicales. En este caso, se estudian los radicales R y R sustituyente del grupo carbonilo. Cuando estos son iguales, idénticos, la cetona se hace llamar simétrica, pero cuando son diferentes, como la mayoría de las cetonas, se hace llamar asimétrica. En el momento de hablar de otros tipos de cetonas, se clasifican también según la saturación de sus radicales. Las cetonas también pueden clasificarse según la saturación de sus cadenas carbonadas. También, si estas se encuentran en forma de alcanos, la cetona se hace llamar cetona saturada. En cambio, si las cadenas se llaman o se encuentran como alquenos. ¿Has hecho una fogata anteriormente? Si es así, ¿sabías que al hacer esa fogata has liberado el poder para una energía ilimitada? Perder grasa y tener enfoque. Permíteme explicarte. Cuando construyes una fogata hay 3 tipos de combustibles que utilizas: paja, madera y carbón. Ahora, la paja es la más fácil para encender un fuego. Esta se quema bien rápido y si no tienes cuidado, se va a quemar antes de que la madera se encienda. La madera toma más tiempo para encenderse, pero si pudieras quemarla correctamente, eventualmente se encenderán los carbones y producirán una temperatura cálida y prolongada.
Entonces, ¿cómo es que conociendo eso vas a tener energía ilimitada, pérdida de grasa y enfoque? ¿Sabías que también hay 3 tipos de combustible que mueven tu cuerpo? Estos son carbohidratos, proteínas y grasas. Y cada uno trabaja diferente dentro de ti. Primero son los carbohidratos. Sí nos encantan y sí los deseamos. Y tan pronto comenzamos a comerlos, tenemos una explosión instantánea de energía. Desafortunadamente no dura mucho y nos deja sin energía y el deseo constante de ir por más. Próximo, cambiamos a las proteínas, los bloques de construcción de nuestros músculos, pero también ellas pueden ser una barrera que nos